Pues vamos a empezar con la doctrina, mis hermanos, la enseñanza. Doctrina es enseñanza. Amén. Y el tema es la guianza del Espíritu Santo y estamos con la segunda parte. Amén. Y es que es bien importante que usted y yo aprendamos a distinguir la voz del Espíritu Santo para que nos guíe. Amén. Dice usted, sí me dejo guiar, pero ¿cómo le hago, no? Yo sí quiero que me guíe el Espíritu Santo, pero ¿cómo le hago? Ajá. Y mire, yo aquí le puse, ¿verdad?, un cuadrito donde dice voz del Espíritu Santo y voz de la carne, que son las emociones, los pensamientos y sentimientos. Tenemos que distinguir cuando Dios nos habla y cuando son nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestro pensamiento. Amén. Tenemos que distinguir. Tenemos que tener mucho cuidado con decir Dios me dijo. Ajá, porque puede ser tu pensamiento, puede ser tu emoción. Amén. Y para eso, ¿verdad? Pues el Señor nos pone a escudriñar la palabra, a estudiarla, amén, para poder distinguir. La vez pasada, el domingo pasado, ¿verdad?, dijimos que la manera como el Señor te va a hablar es a través de la palabra de Dios. Si usted no escudriña la palabra, amén, ¿cómo le va a hablar el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo va a sacar de lo que usted ya tiene aquí adentro. Amén. Vamos al Salmo 119, 19. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Salmo 119. Ese es el salmo más grande, ¿verdad? Amén, perdón, 133, verso 133. Salmo 119, 133. Ese es el verso. El verso. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, ordena mis pasos ¿con qué? Palabra. Con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Ordena mis pasos con tu palabra, está diciendo, ordena mi vida con tu palabra. Y dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Ningún mal pensamiento me gobierne. Ajá. Mire, yo he experimentado que cuando no estoy meditando en la palabra, tengo acá un desorden en mi mente y estoy piensa y piensa tanta cosa. En la madrugada de hoy desperté como a las 3 de la mañana y se me fue así todo el sueño, se me fue y me quedé así, ¿no? Tanta cosa que venía a mi mente, pero el Espíritu Santo viene y me pone, ¿verdad?, que esté meditando en la palabra o en una predicación. Y entonces pongo una predicación y mi mente se centra en la palabra y fui edificada. Entonces yo lo he experimentado, hermano, no sé si a usted le pasa, ¿verdad?, pero me ordenó, me disciplina y mi mente no se va. Es que de verdad, si usted no ocupa su mente en la palabra, la mente se va a ir por todos lados, y va a estar pensando cosas que no edifican. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no es para bien, sino es para destrucción. No edifica su vida. Tantos pensamientos que se van como, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y queremos respuestas fuera de la Biblia y eso no edifica. Entonces yo lo pude experimentar y entonces mi mente se centró en la palabra y fui edificada con la palabra y puedo decir, Dios me ordenó aspectos de mi vida, áreas de mi vida. En ese momento, ¿verdad?, que yo estaba despierta, no podía yo dormir
y se va para acá, se va un pensamiento para allá, se va para acá y para acá y no arreglas nada. Gracias a Dios que no pasó mucho tiempo, tal vez unos 10 minutos así, y yo dije, ay no, y hasta me dolía la cabeza porque cuando no te está edificando algo, te duele la cabeza, pero cuando está el Espíritu Santo, no te va a doler la cabeza. Cuando está el Espíritu Santo hablándote, ministrándote, va a haber una paz en tu corazón. Entonces mi alma estaba toda así como que sin paz y con desorden, pero empiezo a escuchar la palabra, la palabra, la palabra, y me empieza a ordenar y se empieza a centrar, y pude ver cómo el Espíritu Santo a través de la palabra, escuchando esa predicación, fue ordenando mi vida. Entonces usted y yo podemos pasar tiempos así, a lo mejor que su mente está por otro lado y se llena de iniquidad. Ajá, entonces la iniquidad no está gobernando. Entonces, para que la iniquidad, los malos pensamientos no lo gobierne, dice aquí, ¿verdad? El salmista, ordena mis pasos ¿con qué? Con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mi vida con tu palabra. Ordena mi caminar en esta tierra con tu palabra. Ordena mi mente con tu palabra. Amén. Mire, Salmo 119, versículo 116, dice, susténtame conforme a tu palabra y ¿qué? Y viviré, y no quede yo ¿qué? Avergonzado de mi esperanza. ¿Y qué es sustentar? Sustentar es alimentar, sustentar es recrear. Amén. Sustentar es confortar. Susténtame con tu palabra, dice, ¿y qué? Y viviré. Amén. Si usted no se alimenta de la palabra, va a andar saliéndose del camino y va a andar en desorden. Amén. ¿Cómo lo va a guiar Dios? A través de la palabra. El Espíritu Santo, cuando le habla, lo va a llevar a la verdad. ¿Qué es la verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra es, que la verdad es la palabra, que también la verdad es Jesús, pero también la verdad es la intención del corazón de Dios. Amén. Entonces, el Espíritu de Dios siempre lo va a llevar a la palabra, lo va a llevar a Jesús y lo va a llevar a la intención del corazón de Dios. Porque tenemos un Dios de intención, de propósito. Amén. La voz del Espíritu Santo le va a dar paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. No es una paz humana, es una paz interior. Que tal vez eso que le dijo Dios le dio tristeza, pero por encima de la tristeza hay una paz interior que sabe que así es. Que tal vez le dolió lo que le dijo el Espíritu Santo, pero por encima de ese dolor va a tener una paz y va a decir, sí, así es. Como por ejemplo, al joven, ¿verdad? Que le dijera al Señor que se está acercando a Dios y que le dice al Señor, pues deja esa novia porque esa novia no quiere nada conmigo. Qué fuerte, ¿no? Como, pero si yo estoy enamorado y yo la quiero tanto, pero esa muchacha no quiere nada con él, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, déjala. Ay, no, me duele mucho. ¿Cómo? Como un testimonio de una pareja que llegó a la iglesia y bien enamorados, se amaban, pero el varón era casado. Se había casado en otra iglesia y llegó a otra iglesia, ¿verdad? Pues ya como una novia, bien enamorados y se querían. Entonces ella se mete con el Señor a orar, se mete la novia, la muchacha, ¿verdad? Quiere agradar a Dios. Y entonces el Espíritu Santo le habla y le dice, deja a ese hombre porque no es tu marido. Deja porque no es tu marido. Yo voy a venir
y en el arrebatamiento no te vas conmigo. Así le dijo el Espíritu Santo. ¿Cree que tomó esa noticia con alegría? No. Le dolió, y la muchacha testificó: a mí me dolió porque estábamos enamorados, nos queríamos, éramos el matrimonio perfecto, y llegamos a la iglesia, hasta teníamos asesorías matrimoniales. Los hermanos nos conocían como un matrimonio feliz, contento, pero él había tenido otra vida en otro lado. En otra iglesia se casó. Entonces llega aquí con la novia, ¿verdad? Y pues los hermanos pues no saben nada, ¿no? Nos las presenta y pues la empiezan a querer, ¿no? Y pues nosotros queremos mucho, ¿verdad? Cuando vienen los hermanitos nuevos, ¿verdad? Los queremos, los abrazamos. Pero el Espíritu Santo le habló a ella, o sea, a la novia: deja a ese hombre porque no es tu marido. ¿Y qué cree que hizo? Lo hizo porque el Señor le dijo: porque yo voy a venir y en el rapto no te vas conmigo. Entonces testificó que le dolió, pero lo hizo, y por encima de ese dolor ella tenía una paz, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Amén. La voz del Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a llevar a obediencia. Amén. Y obediencia lleva obediencia, y así va. Amén. De gloria en gloria, de obediencia en obediencia, porque la obediencia lo lleva a gloria. Amén. Lo lleva a gloria. Lo lleva a santidad. En la voz del Espíritu Santo, aquí le puse, ¿verdad? Guiada por el Señor, claro, esto lo pongo porque el Señor me pone, ¿verdad? Ponerlo. El Espíritu de Dios lo va a llevar a santidad, lo va a llevar a pureza. Entonces, esta decisión que tomó esta muchacha, ¿verdad?, la llevó a santidad. ¿Y qué es santidad? Vivir conforme a lo que uno entiende. Amén. Eso es santidad. Entonces, si ella lo entendía y no vivía conforme a eso, entonces estaba en desobediencia. Porque santidad es vivir conforme a lo que entiendo. A lo mejor yo leo un poquito más la Biblia, a mí me va a pedir Dios que yo viva más todavía que usted. A lo mejor usted no lee mucho porque trabaja, porque tiene muchas labores. Dios le va a pedir que viva conforme a lo que usted entiende. Amén. Amén. Y a mí me va a pedir conforme a lo que yo entiendo. Entonces, la voz del Espíritu Santo lo va a llevar a santidad, lo va a llevar a pureza. Amén. La voz del Espíritu Santo le va a ordenar. Amén. No solamente mi interior, no solamente me va a ordenar mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, sino también me va a ordenar en el exterior, porque lo que me ordena aquí en el interior, también me ordena en el exterior. Amén. Y es que mire, si yo, ¿verdad?, me estoy dejando que el Espíritu Santo de Dios me ordene, yo no puedo tener una casa en desorden, porque lo que está afuera refleja lo que tengo aquí yo adentro. Amén. Si tengo yo un trabajo, no puedo andar toda desordenada. Por ejemplo, en la escuela entramos a las 8:30, no puedo llegar a 8:40, ¿verdad? Eso ya es un desorden. El Espíritu de Dios le ordena aquí adentro y también le ordena allá afuera. Amén. Por eso es que dice que somos luz del mundo y sal de la tierra. La sal sazona, ¿verdad? Le da sabor a la comida. Así usted, los hijos de Dios que somos guiados por el Espíritu Santo, damos sazón en esta tierra. Somos luz en esta tierra. Amén. Porque somos Cristo. No hay desorden. Está ordenado adentro y está ordenado también afuera. Amén. Así que también la voz del Espíritu Santo, mis hermanos, como le decía en el caso de esta muchacha, ¿verdad?, confronta la carne y va a doler. ¿Usted cree que el Espíritu de Dios siempre nos va a estar así? Hablando a lo mejor: ay, eres la niña de mis ojos. Y sí lo somos, amén. Eres mi tesoro apreciado. Eres rey y sacerdote. Oh, gloria a Dios. Amén. Sí habla así el Señor.
Amén. Pero a veces también nos va a hablar fuerte y va a confrontar tu carne. ¿Y por qué? Es como un papá. Si usted está viendo que su hijito se va perdiendo, ¿a poco le va a decir, ay, síguele, mijito? Ay, sí, síguele, mijito, ándale, yo te animo, échale ganas, piérdete más. ¿Usted como papá lo haría? Drógate más, acá está la droga. Emborráchate más. Endeúdate más, hijo, endeúdate más. ¿Como papá usted lo haría? ¿Verdad que no? Entonces puede usted entender el corazón del Señor. Amén. El Espíritu de Dios sí nos va a confrontar, hermanos. Y estamos orando. Hablaba yo con mi pastor. Hija, dice, estoy pidiéndole al Señor que me dé valentía para hablar la verdad, porque estamos en unos tiempos que por medio de la predicación o se mete o se sale. Amén. Así estamos en estos tiempos. O se mete o se sale. Punto. Y el que está es porque aguanta, dice, quiero llegar al cielo, y aunque me confrontaron y me dieron mis cachetadas espirituales, gloria a Dios. Pero el que dice, ay, no, qué fuerte estuvo, aquí no hay amor, ya mejor me voy, ajá, no hay amor, y te vas. El que dice, me quiero ir de la iglesia, está diciendo, me quiero ir al infierno. El que dice, me quiero ir al mundo, es lo mismo, ¿verdad? Me quiero ir al infierno. Entonces, eso es lo que estamos orando. Ayúdanos a hablar la verdad para que el pueblo sea santificado, porque estamos en estos tiempos donde el que es va a ser y el que no se va a ir, porque no va a aguantar. Está duro, está bueno, ¿eh? Entonces, la voz del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, nos va a llevar a rendición. Amén. A rendirnos. La voz del Espíritu Santo, amén, cuando usted le obedece, cuando usted le hace caso, va a haber frutos. Va a haber frutos. La voz del Espíritu Santo lo va a llevar a hacer la voluntad y propósito de Dios. Lo va a llevar a ser como Cristo, amén. Lo va a llevar a ser humilde, lo va a llevar a ser manso, lo va a llevar a ser santo, lo va a llevar a ser misericordioso, lo va a llevar a ser paciente. Va a haber carácter de Cristo cuando usted obedece la voz del Espíritu Santo. Está otra voz que son emociones, pensamientos y sentimientos, y yo no puse otra voz que es la voz de los demonios, pero lo voy a explicar también. Cuando son mis emociones, mis pensamientos y sentimientos, me va a llevar a dudas, me va a llevar a confusión. Ahí no hay paz. Hay un revolvedero, hay una enredadera, como le decía yo, que me pasó en la madrugada, que mis pensamientos iban para acá, para allá y para acá. Ese no es el Espíritu Santo, esa soy mi alma, mi carne. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Me puso, escucha la palabra, y ya fue cuando me ordenó. Ay, gracias, Padre. Y yo se lo paso por si alguna vez le pasa, ya sabe qué tiene que hacer. No puede dormir, lea la palabra, póngase a orar o escuche una predicación. Pero no deje que se vaya ahí, porque se va a llenar de iniquidad y entonces la iniquidad gobierna. Deje que la palabra ordene su vida, ordene sus pasos. Cuando no es el Espíritu Santo y son mis emociones o mis sentimientos, me va a llevar a ansiedad. El Espíritu Santo no le va a llevar a tomar decisiones rápidas, precipitadas. Y no va a tener ansiedad, no va a decir, ya sal. Se está mezclando con emociones y con sentimientos. Como un caso de una hermana que dijo que el Señor le dijo, sal fuera a la calle y llévate a tus hijos y dale gracias a Dios y levanta las manos arriba. Y la hermana me habló desesperada y llorando. Es que, hermana, no me hacen caso, es que el Señor dijo que saliéramos y no quieren salir mis hijos. A ver, paz, tranquila. Sí, yo creo que Dios le haya dicho eso, pero tenga usted paz
Y si ellos no quieren salir, pues salga usted. Pero tienen que obedecer, deben de obedecer. Y así por teléfono me estaba hablando y desesperada y llorando, ¿no? A ver, hermana, con tranquilidad, tenga paz. Si ellos no quieren salir a levantar las manos afuera en la calle, ok, salga usted y tenga usted paz. No se desespere, porque ella estaba mezclando. Yo no dudo que el Espíritu Santo le haya dicho eso, ¿verdad? Que salga y que levante las manos y que dé gracias a Dios. Eso es bueno, eso es del Señor. No creo que el diablo le haya hablado eso. Pero estaba así como que desesperada y llorando, que a fuerza los quería sacar. Y pues los hijos son jóvenes, pues como que les daba penita, ¿verdad? Pues como, mamá, pues acá damos gracias, ¿no? Pero la mamá, no, porque el Señor dijo. Y ahorita, no, a ver, ya, le dije, tranquila, hermana, tenga usted paz. El Señor no se va a enojar si nada más sale usted. Y usted le dice, yo salgo, Señor, ya avisé a mis hijitos lo van a hacer adentro. Y yo lo hago aquí afuera y te doy gracias. Pero tenga usted paz, porque no lo va a llevar a hacer cosas así con desesperación, con ansiedad. Es que el Señor dijo, ya, pero ya. O sea, Dios no va a estar así, pues ya hazlo, porque si no voy a mandar un rayo y te voy a matar. No, Dios no es así, el Espíritu Santo de Dios no es así. Amén. Y cuidado, porque aquí no se da, pero fui a un lugar donde daban profecía y dijeron de alguien que tenía que irse. Habló una profeta y le dijo, tú tienes que irte a tal misión. Y ahí quedó, ¿no? Sale. Pero ya después ya no estaba en el culto, digamos que era otro día, otra reunión, y mandaron a traerlo, ¿no? ¿Y por qué no te has ido? Si ya el Señor habló que ya te tenías que ir, ¿no? Entonces se sentía así como que empujado, pero todavía no había tenido instrucciones de parte del Señor. O sea, si el Señor habló que tenía que irse a una misión, hasta ahí queda en la profeta, ¿amén? Pero no queda, pues tienes que obedecer al Señor, ya te hubieras ido. Tranquilo, ya está mezclando ahí, ¿qué? Sus emociones. La profeta ya cumplió y hasta ahí nada más, amén, ya habló. Entonces ya le toca a la persona, ¿verdad? Orar y recibir las instrucciones de parte de Dios. Pero le estoy poniendo estos ejemplos porque se mezclan pensamientos, sentimientos y emociones. Y ahí ya no es el Espíritu Santo. Y puede que el Espíritu Santo sí esté hablando, pero se mezcla. ¿Y por qué se mezcla? Porque no estamos escudriñando la palabra. Amén. Porque no conocemos la intención de Dios, el corazón de Dios. Entonces el Espíritu de Dios no lo va a llevar a ansiedad, no lo va a llevar a confusión, no le va a llevar a dudas. El Espíritu de Dios habla bien claro y es muy firme. El Espíritu de Dios no te presiona, no te va a presionar, no te va a llevar a que estés ansiosa. Ya me voy, porque ayer me profetizaron que me voy a las naciones. Ya me voy. A ver, tranquila, hay que ordenar cosas, amén. No todo te lo va a revelar, te va a dar una instrucción, pero ya después, ¿verdad? Vas orando y ya el Señor te va a dar diciendo, te va a decir ya lo que sigue. Así que cuando no es el Espíritu Santo, mis hermanos, y son emociones, te va a llevar a desobedecer la palabra de Dios y aún a justificarnos porque nos conviene. Cuando tú quieres agradar a Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, no sé, en la mañana dijiste una mentira, ok, y vas a orar, vas con el Señor porque lo quieres agradar y le dices, Señor, escudriña mi corazón, Espíritu Santo, revélame si hay algo. Y como tienes una conciencia, ¿verdad? El Espíritu de Dios habla a tu conciencia. En la mañana dijiste una mentira, confiesa tu pecado. Entonces, cuando tú obedeces, te está
estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Amén. Entonces vas, dices, bueno, voy a confesarlo. Señor, primeramente, pues perdóname, tú me viste, ¿verdad? Y voy a hablarlo con la persona porque le mentí. Voy a confesar mi pecado. Eso es cuando me estoy dejando guiar, pero es porque tú estás dispuesto, amén. Porque a lo mejor dijiste algo involuntariamente, una mentira involuntaria, se te salió. Pero cuando tú estás dispuesto a agradar a Dios y hacer su voluntad, dices, heme aquí, Señor, el Espíritu Santo te va a decir. Y eso es cuando te estás dejando guiar por Él. Pero cuando tú no estás dispuesta y nada más es pura religiosidad y pura apariencia, amén, yo puedo estar consciente de que sí metí en la mañana, pero estamos orando, sí, Señor, y gracias por esto y gracias por lo otro, ¿no? Y como que no le quieres dar ese punto, pero en la conciencia sí lo sabes, pero no quieres dar ese punto. Pues el Señor todo perdona, además Él conoce mi corazón, ¿no? Te estás, ¿qué? Justificando. Y eso viene siendo mi carne. Amén. Entonces, eso me está llevando, ¿qué? A desobediencia. Me está llevando a desorden. Esto me está sacando del camino. Esto me aleja de Dios y me aleja de la voluntad y del propósito de Dios, de que yo sea como Cristo y me santifique. Porque hay cositas pequeñitas que no le quiero hacer caso, porque no quiero darle el punto. Y a veces con el Señor podemos venir así, ¿no? Pues gracias, Señor, gracias por esto, pero muy en el fondo sabes que hay algo que tienes que confesar y que arreglar, pero como que lo vas enterrando, como que lo vas dejando, y entonces eso no es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Amén. Miren, el Señor es tan lindo, tan hermoso que en mi vida no me deja. Que si hice algo, ahí me viene, ahí me cae, ¿no? Como, a ver, Erika, ponte en paz, a ver, Erika, arregla esto, a ver, Erika, esto conmigo, a ver, Erika, esto. Ay, sí, Señor, ¿verdad? Esta relación que yo llevo con Él es así como lo que dice en Efesios, sobre que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no te acuestes con enojo. Así me pasa con mi Señor. No te acuestes con pecado. No te acuestes con pecado. Y gracias a Dios, porque no me deja. Aunque sea la madrugada, ahí a ver, ya estoy chillando, ya estoy, porque me está corrigiendo el Espíritu Santo. Y eso es bueno. ¿Sabe qué es lo peligroso? Que usted haga a un lado algunas cositas que sabe que las tiene que confesar con Dios, que sabe que las tiene que confesar con un hermano, con una hermana, y que usted las deje ahí de lado. Eso es bien peligroso, porque al ratito ya se le va a juntar otra, y ya se le va a juntar otra, y le vuelvo a decir, esto lo aleja de Dios, lo aleja de la voluntad de Dios, está en desorden acá adentro, aunque por fuera parezca un orden en mi vida, pero por dentro tengo un desorden, me lleva a desobediencia. Y es bien peligroso, y yo se lo tengo que decir, hermana amada, no deje que cositas se metan ahí. Usted deja que una se meta y no la saca, al ratito ya son 2, ya son 3. Y puede orar, sí, puede verse espiritual y cantar, y podemos danzar, y gloria a Dios, amén. Pero ¿qué cree? Nomás la realidad va a ser que cuando venga Cristo, nomás no nos vamos, hermanos. Pero la hermana venía a cada culto, pero la hermana oraba, sí, pero no había ordenado su vida. Entonces, dejarme guiar por el Espíritu Santo, mis hermanos, para empezar es que yo tengo que disponerme y amar hacer la voluntad de Dios, amar su palabra, dejarme aconsejar por ella. Salmo 116 dice, susténtame conforme a tu palabra, ¿y qué? Y viviré. Susténtame, nútreme, aliméntame, recréame,
Confórtame con tu palabra para que yo, ¿qué? Para que yo viva. Amén. Y miren, aquí en el Salmo 16 habla de la palabra y de la palabra y de testimonios. Ahí versículo 129. ¿Cómo se expresa? Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, dice que los ha guardado, ¿qué? Mi alma. Y es que si no los guardamos, no vamos a tener la guía del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Si no guardamos, no vamos a tener la guía. Versículo 148. Se anticiparon mis ojos, ¿qué? A las vigilias de la noche. ¿Para qué? Para meditar en tus mandatos. Para meditar. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Los judíos, ¿verdad?, tenían sus vigilias. Y bueno, dice, antes de que llegue la vigilia, yo ya estoy meditando en tu palabra. Amén. En tus mandamientos. Medite todo el tiempo. Usted puede leer, pero si no medita, no se va a guardar en su alma. Lea y medite para que se guarde, ¿en dónde? En su alma. Si no, no se va a guardar nada en su alma. Y el Espíritu Santo sí lo quiere guiar, mis hermanos. El Espíritu de Dios nos está hablando todo el tiempo. Nos habla todo el tiempo, hermanos. Y no está difícil. Amén. Porque al menos los que estamos acá sí entendemos, ¿verdad? Ama a tu prójimo, perdona, ¿verdad que está bien clarito? Al menos eso que entendemos, eso vívalo, y entonces se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Amén. Que venga al culto, que venga a las reuniones, que no deje de congregarse. Usted lo entiende muy bien, usted lo obedece, usted se está dejando guiar, ¿qué? Por el Espíritu Santo. Ahora, si usted empieza a meditar y a meditar más en la palabra, mis hermanos, Dios le va a llevar a unas profundidades. Porque la palabra de Dios es un océano, a ver, y es muy profundo. Le va a revelar tantos misterios. Con razón dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Amén. Pero la voluntad y propósito de Dios es que nos hagamos como Él, que pensemos como Él, que actuemos como Él. Y hay mucho todavía para usted y para mí. Porque la palabra y los pensamientos de Dios que están aquí en la Biblia son inmensos. No tienen límites, son ilimitados. Son tan profundos que yo sí quiero más de eso. Amén. Hay una profundidad, por eso dice que el amor de Dios, hay profundidad, hay anchura en el amor de Dios. Hay ciencia en el amor de Dios. Y así también con cada virtud del Señor. Pero es necesario escudriñar, es necesario guardarlo en el alma, amén. Porque si no, no va a salir nada. Amén. Creo que los que estamos acá sí queremos que el Espíritu de Dios nos guíe, ¿verdad? La verdad es que yo sí quiero que me guíe, hermanos. Yo sí quiero que me guíe el Espíritu Santo de Dios. Amén. Miren, versículo, estamos en el 119, ¿verdad? Amén. 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. ¿Qué dice? Más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar. Y es que debe de desearlo, ¿verdad? Anhelarlo. Saber que dice que son dulces sus palabras. Dice más que la miel. La miel es dulce, ¿no?
pero dice que las palabras son más dulces. Las palabras de Dios son más dulces que ¿qué? Que la miel. ¿Habrá otra cosa más dulce que la miel? Sí, la palabra de Dios. A ver, por eso dice que nos conforta, nos nutre. Amén. Entonces yo le estoy hablando de principios. Usted y yo quiere que lo guíe el Espíritu Santo. Hay que empezar por lo primero. Amén. Lea y luego medite. Y que esos dichos, que esos testimonios, que esa palabra, que esos mandamientos se guarden en el alma. Porque entonces el Espíritu Santo lo va a guiar. Amén. Porque tan solo si usted le falla a su hermano, amén, le falló a su hermano, pero usted no ha leído que hay que perdonar al hermano, que hay que hacer misericordia, ser misericordiosos como el Padre es misericordioso, no lo ha leído, no lo ha guardado su alma, ¿cómo lo va a dirigir el Espíritu Santo a que se ponga en paz con su hermano? ¿Verdad que no se puede? Porque no sabe. Por eso, si usted conoce la palabra, amén, viva conforme a lo que sabe, amén. Si su hermano no la vive es porque tal vez no lo conoce, no lo juzgue, amén. Si Dios se lo mostró y se lo enseñó a usted, aunque aquí ya se dio la palabra, pero algunos entendieron una cosa, otros entendieron otra cosa. Y si usted dice, pero ya hablaron de que hay que perdonar, y mira, esas dos comadres no se reconcilian, déjalas. Tú vive conforme a lo que tú entendiste. Mejor ora por ellas. Por eso no debe de juzgar a su hermano. Si su hermano no vive es porque tal vez no lo entiende. Tal vez no le ha revelado. Y debe de pedirle a Dios entendimiento. Amén. ¿Usted ora para que le dé entendimiento? Si le dice, Señor, dame entendimiento. Amén. Porque si no tengo el entendimiento, y el entendimiento va a venir de meditar la palabra. Si no tengo entendimiento, no voy a obedecer. Y entonces no me está guiando, no hay guianza del Espíritu Santo. Amén. Porque yo puedo memorizar. Ama a tu hermano como a ti mismo, un ejemplo, ¿no? Ama a tu hermano, pero ni entiendo. No entiendo. Y acá hay una profundidad, una anchura, una altura. Y entonces, aunque yo sé y memoricé, ama a tu hermano como a ti mismo. Sí, son los mandamientos de Cristo. Es la vida del Espíritu. Pero ando enojada con alguien pero pues como no me ha alumbrado esa palabra, no hay entendimiento, entonces no la voy a vivir y entonces no hay guianza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren que le estoy enseñando, ¿verdad? Bueno, no soy yo, es el Señor, ¿verdad? Cómo se mueve el Espíritu Santo de Dios. Porque usted puede decir, guíame Espíritu de Dios, guíame, pero pues ¿cómo le hago? ¿O qué? Acá estoy. Ríndete, acá estoy. Me rindo. Usted tiene que saber por qué tiene que empezar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que empezar, pueblo de Dios? ¿Quiere que le guíe al Espíritu Santo? ¿Qué tengo que hacer primero? Leer la palabra. Después, Meditarla. ¿Para qué? Para que se guarde acá. Amén. Y entonces el Espíritu de Dios lo va a dirigir. Amén. Cuando se guarda hay entendimiento. Cuando no se guarda, no hay entendimiento, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Buena pregunta. ¿Cómo es meditar? Meditar, mis hermanos. Vamos a ir, por ejemplo, a este verso, ¿vale? Juan, donde habla del amor. Juan 13. Vamos a poner un ejemplo de qué es meditar. Donde habla del amor en Juan 13, 34.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ok. Un mandamiento nuevo les doy. Que os améis unos a otros. Para empezar, dice, es como que si cada palabra, amén, cada palabra se detiene para entender lo que Dios quiere decirle. Amén. Cada palabra tiene que comprenderla. Por ejemplo, un mandamiento nuevo les doy. ¿Quién está hablando? O sea, me detengo en cada palabra. Amén. Me detengo. Un mandamiento nuevo les doy. 1. Dice, un mandamiento, solamente es uno. ¿Qué es mandamiento? Es algo que se tiene que hacer. ¿Quién lo está mandando? Jesús. ¿Ya vio? ¿Ya vio que ya sacamos más? Entonces, un mandamiento nomás es uno. Un mandamiento es algo que tengo que hacer. Es algo que no es opción. No es de que si quiero o no quiero. Es un mandamiento. ¿Quién está mandando? Jesús. Él me está mandando ¿a qué? A que yo ame a mis hermanos, dice. ¿Que se amen qué? ¿Y quiénes son los unos a los otros? Mis hermanos. ¿Quiénes son los unos a los otros? Pues mis hermanos en Cristo, también en mi familia, también en mi esposo, la esposa, la suegra, la nuera. Amén, ahí vamos. Pero ¿qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Ya vio? ¿Ya vio? Eso es meditar. Pero ¿qué es amor? Amor es que doy mi vida por mi hermano. Amor es que doy mi tiempo por mi hermano. Amor es que yo me niego, yo muero para que mi hermano crezca, amén, viva. Yo me niego, yo muero para que él viva. Tengo que tener bien claro qué es amor. Si yo no tengo bien claro qué es amor, entonces no voy a poder vivir el mandamiento, ¿o sí? Usted tiene que saber qué le está mandando Dios, qué le está mandando Jesús. Sí me está mandando a amar, pero ¿qué es amar? Y si no sabe qué es amar, pues no va a poderlo vivir. No se va a guardar acá. ¿Amén? Entonces, aún para todo esto, mis hermanos, que estamos haciendo, le tenemos que decir al Espíritu Santo, dame entendimiento. Cuando usted lea la palabra, dígale, dame entendimiento, Señor. Amén, se lo dejo de tarea, porque usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo. Amén, somos hijos de Dios, y dice la palabra que el que es guiado por el Espíritu Santo es ¿qué? Hijo de Dios. Amén, entonces yo quiero vivir como un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, pero tal vez no vivo como un hijo de Dios. Soy hijo de Dios y quiero empezar a vivir como un hijo de Dios, Señor. Que tú me guíes, que tú me guíes. ¿Sale? Entonces, ¿qué es amar? Vuelvo a decir, dar mi vida por mi hermano, dar mi tiempo, negarme, morir para que él viva, para que él crezca. Amén. El amor es acción. No nomás, te amo, hermana Blanquita, en el amor de Cristo, pero veo que tiene necesidad y la dejo sola y yo le puedo ayudar. Amén. Porque si yo puedo ayudarla, entonces no la amo y la dejo sola, entonces no la estoy amando, entonces no estoy cumpliendo ese mandamiento, porque pues no entiendo, ¿verdad? Porque a lo mejor no lo vivo porque no entiendo. ¿Sí? Entonces, te amo, hermana Blanquita, en el amor de Cristo. Y veo que por ahí afuera, ¿verdad? Ya anda por ahí con un muchachón, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Tomada de la mano y no es su sobrino ni su hijo. Y yo, porque la amo, vengo y le pregunto, yo no la ando difamando. ¿Qué haría usted con un hijo?
¿A poco usted si encuentra a su hijo por ahí haciendo cosas malas, le valería la comadre? Ay, comadrita, fíjate que vi a mi hijo haciendo esto y esto y lo otro, fíjate, y lo ando difamando. No, yo voy, ¿no? Y le hablas. Y le hablo, ay, hermana, mira, perdóname, yo no quiero pecar, ¿verdad? Pero también no quiero saber si a lo mejor se me anda usted desviando, no sé, ¿verdad? No sé, yo tengo que darle, porque la amo. ¿Está todo bien? Blanquita, es que la otra vez te vi y te agarrabas de la mano con alguien. ¿Está todo bien, Blanquita? Y ya, al menos ella se va a sentir reprendida si está mal, ¿verdad? Si está mal. Pero si está bien me va a dar una explicación para que yo no peque. Pero yo vengo así, yo no quiero pecar, Blanquita. Yo no quiero pecar. Ay, es que es mi hijo que adopté, no, a lo mejor. No lo sé, ¿verdad? Pero eso es amar, amén. No andar difamando, porque usted no lo haría con su hijo, ¿o sí? Si usted ve a su hijo que se anda emborrachando, ¿a poco va a andar ahí diciéndole a las comadritas, fíjense que vi a mi hijo, y usted que no hace nada? Una mujer de carácter, ¿verdad? De esa señora, ¿verdad? ¿Y usted por qué no hace nada? Porque nos andan chismeando, en vez de ir a verlo. Nosotros no podemos hacer nada, pero usted es su madre, usted sí puede hacer algo. Entonces, yo tengo que saber bien qué es amar. ¿Amén? Tengo que tener bien claro qué es amar. Tengo que saber qué es el amor humano y qué es el amor de Dios. En pocas palabras, si usted escudriña la palabra, amén, primera carta de Juan, ¿verdad? Ahí habla, Dios es ¿qué? Dios es amor. Este es como lo sublime, como a donde queremos aterrizar. ¿Qué es amor? Es Jesús. ¿Ah? ¿Me entiendes? Entonces ya tengo bien claro qué es amor. Es Jesús. Entonces, yo voy a ser Jesús con mi hermana. Amén. Voy a ser Cristo con mi hermana. Voy a ser Cristo con mi hermana. Voy a ser Cristo con mi hermano. Voy a ser Cristo en mi familia. Voy a ser Cristo en mi matrimonio. Voy a ser Cristo con el perdido. Voy a ser Cristo con mis compañeros de trabajo. ¿Ya vio dónde aterrizamos? Y eso es meditar. ¿Ya aprendió qué es meditar? Amén. O pregunta, estamos en clase. No quiero que se quede con dudas, pregunte. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, para ser guiados por el Espíritu Santo, primeramente tengo que leer la palabra. Después de leer la palabra, amén, ¿qué tengo que hacer? Yo le voy a dar un extra, amén, te voy a dar un extra. Leo y memorizo. ¿Ok? Porque si usted está memorizando, se va con ese verso memorizado en el camino, en el camión, y ahí entonces como está memorizado y no puede leer tal vez la Biblia, ya no la puede sacar, pero ya lo lleva aquí memorizado, y entonces ahí empieza a meditar palabra por palabra, ¿bien? Y ya después va a entender qué le quiso decir Dios. Ahora, nosotros ya meditamos. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado. ¿Dice qué? Como yo les he amado. Que también se amen ¿qué? Unos a otros. Ahora, ¿puede darme usted el mensaje de Dios acá? ¿Alguien que participe? ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es la intención del Señor? ¿Cuál es su corazón? En poquitas palabras. Hermano Germán, quiere participar, le veo con ganas. A ver, ¿qué le quiere decir Dios? ¿Cómo? Que seamos como Cristo. Amén, en pocas palabras. Y si ser como Cristo, y no es con unos, con todos. Amén. No nomás con mis hermanos que me caen bien, con todos, hasta con el que me cuesta trabajo amar, porque tal vez es un poquito difícil de carácter. Ajá. Acuérdese que Jesús anduvo ¿con quién? Con un Judas a su lado y lo trató igual.
No lo trató mal. Y sabía que lo iba a traicionar, pero no lo trató mal. Ese es ser un Cristo. Amén. Es que esta hermanita es un poquito difícil, acuérdese. Es que luego sacan unas cosas que son de la carne y confrontan aquí, ¿verdad? Bueno, como que hace aquí frente al Espíritu Santo, que yo lo tengo y ella no está, y así está. A ver. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Si Cristo soportó a Judas, lo trató como a todos los demás discípulos, hay que ser como Cristo. Y eso es ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos. Creo que ya lo entendió, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces ya nos vamos al cielo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Mire, hay un ejemplo. ¿Se acuerda usted de Balaam? Esa historia la ha leído, ¿verdad? Balaam, no voy a ir ahorita ya. Balaam era un profeta, pero no era un profeta del pueblo de Dios. Era un profeta, digamos, de otro pueblo, pero no del pueblo del Señor, ¿sale? De un pueblo pagano. Y fíjese, cuando yo estaba leyendo esto, dije, ay Señor, mira, tú también te places de hablarles, ¿no? Y de darles palabra aún a aquellos que no son de tu pueblo. Porque ese fue Balaam. No era del pueblo de Dios, pero era un profeta y tenía una relación con Dios. Pero había un rey de Moab que lo mandó a traer a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Balaam sabía la palabra. Balaam sabía que no podía maldecir al pueblo de Dios. Él sabía bien esta palabra: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren, ¿verdad? Refiriéndose a el pueblo de Dios. Balaam sabía, porque hasta se lo dijo, es que no puedo maldecir a este pueblo, ¿verdad? No puedo, porque este pueblo es bendito. Pero él, por encima de saber la palabra, fue movido más, ¿por qué? Por su ambición. Dios lo probó. Usted puede leer la historia. Fue Dios que lo probó, porque le dijo, bueno, ven. Porque le vio en su corazón que quería ir, pero que era movido, porque estaba con ambición. Quería que le recompensaran, quería esos dotes de que les dan a los profetas, quería regalos, porque ya le había prometido el rey de Balaam, y te voy a dar esto y te voy a dar lo otro, ¿no? Y él así como que escondiendo, ¿no? Como que escondiendo, ¿no? Y decía, no, ¿por qué no? Pero adentro sí quería. No, pues no, porque este pueblo, pero adentro sí quería. Él no se dejó llevar, digamos, no se dejó guiar por el Espíritu Santo o Dios, ¿verdad? Porque el Padre, Dios, Jesús, ¿verdad? Que es el mismo, nuestro Dios. Él ya sabía que no tenía que hacerlo, porque ya estaba la palabra escrita. Pero por encima, ahí va, que al final de cuentas bendijo al pueblo. Pero era como que, mira, yo voy a hacer lo que Dios me diga. Pero fue Dios que lo probó y lo dejó. Pero ve que hubo obstáculos antes, que el ángel se atravesó, hasta la burra le habló, ¿verdad? O sea, ya era para que ya no caminara, para que ya no siguiera, para que entendiera, no, ya no voy. Pero que ya quería quedar bien con el rey de Moab. Ahí vamos, y el rey de Moab con esa esperanza, sí lo va a maldecir, pero ya estando allá voy a hacer lo que Dios me diga, ¿eh? Mire, usted puede leer la historia de Balaam y cómo quedó al final. Balaam se perdió. Balaam fue destruido. Y no dejarnos guiar, mis hermanos, por el Espíritu Santo, por su palabra, nos va a llevar a la destrucción. No nos puede, nos va a llevar a la destrucción. Hay varios ejemplos en la Biblia. Si usted se pone, ¿verdad?, a leer, a meditar,
usted va a ver varios ejemplos de quienes no se dejaron llevar por la palabra, por la dirección de Dios, y fue destrucción. Si usted lee la historia de los reyes, hay dos líneas, los reyes de Judá y los reyes de Israel. En los reyes de Judá, ahí había, digamos que misericordia del Señor, y Dios estaba con ellos. En los reyes de Israel, era como que había matazón y mataban para ponerse a fuerza en el reinado. De la línea de Judá vino el rey David y ese linaje, amén, del rey, ese linaje de Jesús. Pero de Israel era como que me pongo a fuerza, y yo quiero gobernar, porque se acuerda que se dividió. Pero acá no había linaje de reyes, había hombres que se levantaban y mataban, y luego se levantaba otro y lo mataban, y se ponía de rey y venía otro y lo mataba. La línea de Israel es de sangre, de rebelión. Pero aún así Dios dijo al primer rey que se levantó ahí, ¿verdad? Fue un hombre. Y dijo, si tú obedeces mis mandamientos, si tú te mantienes, ¿verdad?, en mis mandamientos, en mis preceptos, si tú me temes, yo voy a preservar tu trono, tu linaje. Pero ¿qué pasaba? Había desobediencia de este lado. Se iban tras los Baales, se iban tras la idolatría. Y entonces, pues ahí se levantaba uno, lo mataba y se ponía fuerza de rey, ¿verdad? Y luego otro y así. Entonces, pero Dios advirtió, primero, pero si tú, mira, ya por rebelión tomaste acá, ok, ya estás por rebelión lo tomaste, ¿no? El reino. Pero si tú obedeces mis mandamientos, mis preceptos, y me temes y me consultas, yo voy a estar contigo. Y no faltará también, ahora sí, como le dijo aquí a los de Judá que no iba a faltar rey que se sentara en el trono, aquí también. Pero estos desobedecieron. ¿Y a dónde los llevó? A la destrucción. Si usted lee las dos líneas, ¿verdad?, vemos que hay bondad con Judá, porque ahí se quedaba el hijo, y moría el rey y se quedaba el hijo, pero de este lado era como que el capitán mató y ahora él se queda como rey, y viene otro y lo mata y se queda como rey, y tomaban el reino con rebelión. ¿Qué había? Destrucción, porque no siguieron la palabra, los mandamientos de Dios. Ya la regamos ya, pero ahora corrígete, ahora obedéceme, ahora sigue mis mandamientos y yo voy a estar contigo, pero no, digo acá. Entonces, ¿a dónde me lleva todo eso, hermanos? Lleva a la destrucción, al desorden, a la muerte. Si meditamos en las palabras del Señor, mis hermanos, ¿qué decía ahí el Salmo? Viviremos, ¿verdad? Si meditamos en sus testimonios, entonces viviremos. Así que esta es la palabra, mis hermanos. Hemos terminado esta clase de la dirección, la guianza del Espíritu Santo, segunda parte. Así que tiene que leer, amén. Después de leer, memorice, es un extra, ¿verdad? 3, medite para que la palabra se guarde, y entonces el Espíritu de Dios le guíe conforme a lo que ya tiene guardado acá. Amén. Porque le va a guiar conforme a la palabra de Dios. Entonces lo va a llevar al propósito, a la voluntad de Dios, para que sea usted como Cristo. Lo va a llevar a santidad. Amén. Distinga. Si yo no escudriño la palabra de Dios, no voy a distinguir cuando es mi carne o cuando es un demonio. Un demonio puede mandar dardos a la mente, y he escuchado testimonios que cuando alguien se va a suicidar, el demonio le dice, aviéntate, así si son las vías del tren, aviéntate, o si está en un puente, aviéntate. Esa es voz de un demonio. Jehová nos reprenda, porque él va a llevar a la muerte, va a llevar a la destrucción. ¿Sale? Entonces, a lo mejor eso sí se distingue. Lo que costaría trabajo es distinguir esto, ¿verdad? En mi carne, emociones, pensamientos y sentimientos. Como el caso que les decía.
que habló la profeta y le dijo, te vas a las naciones, y la persona ya quería irse, ya me voy, la persona estaba tranquila, perdón, pero la profeta dice, ya tienes que irte, y lo estaba presionando. Y el Espíritu Santo de Dios no va a presionar, amén, no va a provocar ansiedad. El Espíritu de Dios lo va a llevar a paz, por encima también de que sufrió su carne, amén, por encima también de que se puso medio triste, ¿no?, de lo que le pidió el Señor. Como en el caso de los muchachos, no, pues deja esa novia, porque no quiere nada de Cristo, no, déjala. Ay no, ¿cómo no? Pero si toma la decisión y obedece al Señor, ¿verdad? Entonces va a haber un dolor, una tristeza, pero por encima de eso va a haber una paz, que dice, obedece al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias.